Estamos nuevamente en la hoja 31, en la carilla B, 5 renglones de abajo hacia arriba en la Mishnah. Esta nueva Mishnah tiene muchos conceptos, debemos hacer una pequeña introducción para luego poder tener un mejor desarrollo de este shiur, de esta clase. Existe el concepto que nosotros ya sabemos y nombramos anteriormente, que es el concepto de la terumá, que es aquel donativo que se da de los productos agrícolas del campo exclusivamente a los kohanim. Hay una medida puntual, específica, que fue impuesta por nuestros jajamim, también de dar aproximadamente el 2%, una persona que da en una medida normal. Ahora bien, estos productos que se le entregan a los kohanim es exclusivamente para consumo de los kohanim. Los kohanim deben consumirlo con tahara, con pureza. Hay muchísimos detalles en las alajot, en las leyes de pureza e impureza, y hay exclusivas alajot, leyes puntualmente con respecto a la terumá. Entonces, cuando se exigió que se le entregue a los kohanim, se exigió que se le entregue solamente a aquellos kohanim que ellos saben cuidar esas leyes de pureza e impureza. Y ellos deben consumirlo con pureza como corresponde. De haberse impurificado, entonces ellos lo que van a tener que hacer es quemarlo. Pero no se puede consumir estando impuro. Hasta aquí es lo que respecta de manera genérica a los kohanim. Ahora bien, cualquier ajeno a la keuná, cualquier ajeno al sacerdocio, sea incluso un leví, un israel, un converso, tienen prohibición de la Torá de consumir la terumá. Quien la consuma intencionalmente le corresponde pena de muerte celestial. No el tribunal no lo va a ejecutar, es una muerte celestial, desde arriba del Shamayim. En cambio, si él la consumió sin querer, no sabía que era terumá, entonces ahí tiene varias leyes interesantes que nos dice la Torá. En primer lugar, él debe reponer con frutas y productos para que vuelvan ellos mismos a transformarse en terumá. Es decir, si yo, por ejemplo, consumí de las frutas de terumá de un kohen, yo debo reponerle frutas nuevamente, las cuales se van a transformar ellas automáticamente en terumá. Pero la Torá agrega un detalle más. Dice que a modo de multa se debe agregar incluso un 25% de la cantidad que se haya consumido. Y la ley es la siguiente. Si yo consumí de las frutas del Cohen llamado Reubén, yo le debo resarcir a este Reubén la cantidad de frutas correspondientes, y el 25% que yo agrego se le puede entregar a cualquier otro Cohen. Pero también ese agregado del 25% tiene las leyes de terumá y pasa a ser santo como la terumá, pasa a ser kadosh al igual que la terumá. Ahora bien, esto es lo que respecta a las alajot, a las leyes de la terumá puntualmente. Con respecto a Pesach, ya estudiamos también que aquella persona que consume de el hametz está pasando por una prohibición de la Torá, y de hacerlo intencionalmente corresponde karet, corresponde de castigo de Shamayim, muerte prematura. Y si lo comió sin querer, entonces ahí sí, lo máximo tendría que traer un korban hatat, una ofrenda de hatat. Ahora bien, nuestra Mishnah va a combinar las dos situaciones conjuntamente y nos dice así: una persona que consumió una terumá que era hametz, es decir, comió por ejemplo un pan que era terumá de el kohen, beshogeg, la comió sin querer en Pesach, la consumió en Pesach. Entonces esta persona transgredió dos prohibiciones: uno, consumió hametz en Pesach, y dos, consumió terumá. Todo esto fue beshogeg. Él lo hizo sin querer, no estaba atento a que esto era terumá. Por lo menos el shogeg aquí, sí, exclusivamente tenemos que decirlo sí o sí con respecto a la terumá, que él no sabía que era terumá. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de explicar, en cualquier día del año normal, Meshalem Keren Bahomesh, debería él pagar, reponer lo que él consumió y sumarle también nuevamente un 25%. Aquí la Mishnah nos enseña que incluso si esto pasó en Pesach, donde no tiene aparentemente el pan
ningún valor, porque no se puede tener provecho del Hametz en Pesach. Entonces aquí no tendría ningún valor económico. De todas maneras, la Mishnah nos está enseñando que igualmente quien lo consumió debe reponerle a los Kohanim esto que él consumió e incluso 25% más. El motivo lo vamos a analizar un poquito más adelante aquí en la Gemara. Bemezid, pero si él comió intencionalmente, él sabía que esto era terumá y que no se puede consumir, patur mitashumim udemetzim, él está exento de tener que reponer lo que él consumió. De hecho, ni siquiera debe pagar como un daño monetario. Más allá de que él consumió algo prohibido, que era terumá, que pertenecía a los Kohanim, tenemos aquí también un problema de Gezel. Esta persona estuvo robando y consumiendo algo que no le pertenece y perjudicando el patrimonio de su compañero. Sin embargo, aquí nos dice que no debe pagar absolutamente nada. No solamente no paga el valor de lo que consumió, sino ni siquiera lo consideramos como si fuese valor de leña y carbón, que podríamos nosotros prenderle fuego a la terumá, ya que una terumá que no se la puede consumir, dijimos que hay que encenderle y prenderle fuego, y mientras se está quemando uno sí puede tener provecho del fuego. De todas maneras, aquí ni siquiera va a poder usarlo de esa manera, ya que en Pesach no se puede tener ningún provecho del producto que es Hametz, y por lo tanto no debe pagar absolutamente nada, ya que el Hametz en Pesach no tiene ningún valor monetario. Hasta aquí lo que dice la Mishnah. Y vamos a pasar a analizar ahora detalladamente. Nos dice la Gemara. En primer lugar, Tenan Atam, estudiamos allí en la Mishnah, en el tratado de Terumot. Haogel Terumah Beshogeg. La persona, en cualquier día del año normal, no dentro de la festividad de Pesach. Haogel Terumah Beshogeg. Que esa persona que consume de la terumá sin querer, no sabía que estaba comiendo un producto que era terumá. Meshalem keren bahomish. Al ser él uno ajeno a la keuná, como dijimos anteriormente, entonces él debe reponer lo que él consumió más un 25%. Ejada ojel, ve ejada shoté, ve ejada saj. Esta es una alajá, una ley que se aplica exclusivamente para quien haya comido, bebido o untado del producto de la terumá. La terumá puede ser sólida, en comida puede ser pan, granos de trigo tostados, etc. Pueden ser frutas, manzanas, bananas, pueden ser higos, etc. Cualquier producto comestible que era de terumá. Puede ser también incluso líquidos, trátese de aceite de oliva o de vino que él haya bebido, no que él haya comido, sino que haya bebido, e incluso de hadasaj, incluso aquella persona que se haya untado, por ejemplo, sobre su cuerpo aceite de terumá. Si bien la Torá, cuando nos habla de esta alajá exclusiva, de el que consume sin querer, que debe reponerlo, el pasuk dice de ishki yohal kodesh bishgaga, aquella persona que haya consumido del kodesh, que se refiere puntualmente a la terumá, bishgaga, sin querer. Ahí la Torá dijo que le debe reponer al Cohen, ¿sí? Como dijimos, lo que comió, debe agregar el 25%. Aquí nos está enseñando la Mishnah en el tratado de Terumot que si bien el pasuk dijo que consume, el consumo hace referencia tanto a comer, beber o untarse en el cuerpo. Las tres están dentro de esta consideración que dijo el pasuk. Y esto se aplica indistintamente. Si la trumá que él consumió estaba pura y estaba apta para que sea consumida por los Kohanim, e incluso si estaba impura, que no podía ser consumida por los Kohanim, de todas maneras, se aplica la misma ley. Y él, si la consumió, va a tener que reponerla y sumarle también el 25%. Meshalem homesh ve humsha de humsha. Dice aquí, no solamente debe agregar el 25%, este 25% que él agrega, le recae a él automáticamente también la consideración de terumá. Es decir, que hay un incremento ahora en la cantidad de terumá más que lo que había originalmente. Y sobre ese incremento también nos dice la Mishnah, si ahora algún otro ajeno, incluso el mismo, volvió a confundirse y comió de ese incremento, también sobre él se aplica la misma ley y él debe resarcir ese 25%, sumándole un 25% a ese 25% que él ya tuvo que reponer. Hasta aquí es lo que dice la Mishnah allí
en el tratado de Terumot. Ahora bien, la pregunta que nosotros tenemos es la siguiente, dice la Gemara. Ibayaleu, preguntaron dentro del Bet Midrash la siguiente situación, la siguiente duda. Que Shehu Meshalem, cuando él debe reponer lo que él consumió. ¿Lefimidá Meshalem o lefidamim Meshalem? ¿Él debe reponer de acuerdo al valor monetario o debe reponer de acuerdo a la cantidad consumida? Y la Gemara se explaya explicando la pregunta. Coleja de Meikara Shavia Arba Azuze. Si originalmente esto tenía, vamos a suponer que consumió 1 kilo de uvas. Si el valor que tenía este kilo de uvas originalmente era Arba Azuze, eran de 4 monedas. Ulvasov Shavia Azuze. Y ahora, al momento en el que él va a resarcir, porque se enteró y supo de que esto era de terumá y que él estuvo en un error y tiene que resarcirlo, actualmente el valor de este kilo de uvas disminuyó y es equivalente a 1 sola moneda. Entonces, nosotros ahí podríamos decir, bueno, ¿cómo debe él pagar? ¿Él debe reponer 1 kilo de uvas o alcanza con que él devuelva uvas al valor de 1 moneda, que es el valor actual? ¿Cómo funciona esto? Sobre este dice la Gemara, no tenemos duda, Lativ Eleja. Sobre eso no tengo ninguna pregunta y ninguna duda. Seguro que él debe reponer lo equivalente al valor de 4 monedas. Incluso que haya bajado su valor y él ahora va a tener que pagar 4 kilos de uva, va a tener que reponer con 4 kilos de uvas. Él había comido 1 solo kilo de uva, pero ese kilo de uva tenía valor de 4 monedas. Ahora cada kilo es equivalente a 1 sola moneda. Está clarísimo y no tengo duda que él va a tener que devolver 4 kilos de uvas para llegar al valor monetario que tenía. ¿Por qué? Si bien él está consumiendo de la terumá y está reponiendo más cantidad, cuando él consume de la terumá, dijimos, tenemos otro inconveniente. No solamente el hecho de haber consumido terumá, sino el hecho de haber dañado el patrimonio del Cohen. El Cohen tenía un patrimonio equivalente a 4 monedas y cuando yo equivocadamente lo consumí, lo perjudiqué en un valor de 4 monedas. Este valor monetario que yo le generé, yo tengo la obligación también de tener que reponérselo. Sobre esto dice la Gemara, no tenemos duda. De la Garam y Gazar no va a ser menos que aquella persona que haya robado de su compañero. Titran, que la Mishnah nos enseña en el tratado de Baba Kamma, con la Gazanim Shanim que Shata que será. Todos aquellos que hayan robado tienen que pagar acorde al valor del producto en el momento que fue robado. Si luego bajó su valor, él va a tener que responder de acuerdo al valor original en el momento del robo. Y aquí no va a ser menos. En el momento que él lo consumió y se lo destruyó y lo hizo perder de su dueño, tenía valor de 4 monedas, ese valor seguro que va a tener que reponer. Entonces en esa situación no hay duda, él tendrá que reponer 4 kilos de uvas siguiendo el ejemplo que dijimos. Quito y Mareja, donde nosotros tenemos la duda de Meikara Shavia Zuzah o Basov Shavia Arba'a, cuando originalmente el kilo de uva costaba 1 moneda. Y actualmente, cuando yo tengo que ir a reponer y resarcir el daño, el valor era de 4 monedas. Mai, ahí es donde surge nuestra pregunta. Lefimit Dame Shalem, él tiene que devolver de acuerdo a la cantidad, y entonces ahora él repondrá con 1 kilo de uvas, que sería equivalente a 4 monedas, 4 veces más que el valor, digamos 3 veces más al valor original de lo que tenía que haber recibido. De amarle Gerió Ajal, Gerió Ameshalem, ya que le dice el dueño, tú te has comido un bol, vamos a decir, una compotera, me debes devolver una compotera llena de uvas, consumiste 1 kilo, debes devolver 1 kilo, y no importa el valor, o Dilma le fida a mí Meshalem, o es acorde al valor monetario. Bezuza Ajal, Bezuza Meshalem. Yo consumí el equivalente a 1 moneda, devuelvo el equivalente a 1 moneda, que en este caso sería 1/4 de kilo, y con eso sería suficiente. ¿Cómo funciona? En este tipo de situación que estamos hablando, nunca se está perjudicando el dueño original, ya que yo, al consumir algo que tenía el valor de 1 moneda, le estoy devolviendo algo que tiene el valor de 1 moneda. No hay pérdida monetaria. Y de la otra manera, incluso tiene una ganancia monetaria. ¿Cómo funciona? Esta es la duda que plantearon dentro del Bet Midrash.
Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef Tashema, ven y escucha lo que está escrito en la siguiente Beraita. Achal gerogerot veshilem lo temarim. Él consumió sin querer higos de terumá. Al momento de resarcir, por el motivo que sea, él le repuso con dátiles. Tabó a la berajá, que recaigan sobre él berajot y bendiciones por haber devuelto dátiles en lugar de higos. Esto es lo que figura ahí en la Baraita, en ese artículo. Ahora bien, y a Marta Bishama, así analiza Rabbi Yosef. Estaría bien si yo digo lefimidame shalem, que se devuelve la misma cantidad y de consumir 1 kilo debe devolver 1 kilo. Por eso se entiende perfectamente lo que figura ahí, que tienen que recaer sobre él todas las berajot, las bendiciones del mundo. De Agel Giriba de Gregrot de Xavi Azusa, él consumió un cajón, 1 kilo, siguiendo nuestro ejemplo, de higos, que el valor del kilo de higos sería una moneda. De Kayahib Giriba de Temarim de Xavi Arda, y le está devolviendo 1 kilo de dátiles, que el valor de los dátiles es mucho más elevado y es equivalente a 4 monedas. Por eso nosotros decimos que le caigan sobre él las berajot, ya que él podría haber devuelto 1 kilo de higos como consumió y devolvió 1 kilo de un producto más caro. Entonces, que recaigan sobre él las berajot. Siendo así, tiene sentido lo que está escrito ahí en esa beraita. El ayamarte le fida a mí me sale. Pero en cambio, si nosotros decimos que se debe reponer de acuerdo al valor monetario, amoitamo a la berajá, ¿por qué le tienen que recaer a él berajot? ¿Qué bendiciones le corresponden? Bezuza ajal, bezuza kamesalem. Él consumió el equivalente a una moneda en higos y él está devolviendo ahora el equivalente a una moneda en dátiles. Quizás cuando él consumió 5 higos y ahora alcanza con que él devuelva 2 dátiles, que es equivalente al mismo valor. Y si nosotros decimos que la devolución es de acuerdo al valor monetario y no de acuerdo a la cantidad, entonces le está devolviendo algo que tiene exactamente el mismo valor. ¿Por qué deberían recaer sobre él berajot cuando él no está incrementando ni haciendo nada especial, ni beneficiando en absoluto al dueño original? Entonces, esto indica aparentemente que lo que debe reponer es de acuerdo a la cantidad y no de acuerdo al valor. Así es como Rabbi Yosef quiso entender esta beraita. Amar Abayé, dijo Abayé, no señor, Leolam lefidamim meshalem, yo puedo seguir insistiendo que debe reponer de acuerdo al valor monetario. Vea Maita Wala Berajá, ¿y por qué entonces, si él devolvió 2 dátiles, que es equivalente a 5 o 6 higos que había consumido, ¿por qué tienen que recaer sobre él las berajot? De Ajal, Miti de la Kafit, Sales de Biné. Él consumió un producto que no tiene muchos interesados y gente que tiene interés, demanda sobre ellos. De Kamshalem, Miti de Kafitz, Ales de Biné. Y le está reponiendo con un producto que tiene mucha demanda. Es verdad que el valor monetario es el mismo, pero el dueño original se ve beneficiado, o sea que es un producto que enseguida él lo va a poder vender. El Cohen tiene permitido vender la terumá, obviamente, a otros Kohanim, para que ellos también la consuman. Entonces, sí, lo estoy de alguna manera beneficiando al dueño original, o sea que le estoy devolviendo, si bien algo del mismo valor económico, pero es un producto más vendible y más fácil de poder hacerlo en efectivo. Por lo tanto, no tenemos de esta beraita ninguna prueba que se debe pagar y reponer de acuerdo al valor o de acuerdo a la cantidad. Por lo tanto, la Gemara sigue analizando e investigando y toma ahora como prueba nuestra Mishnah. Tlan, estudiamos aquí nuestra Mishnah. Dijimos que esa persona que consume una terumá, seguimos el ejemplo que dijimos en la Mishnah, consumió este hombre, este ajeno a la Keuná, consumió un pan de terumá dentro de la festividad de Pesach. Beshogeg, Meshalem Keren Daholmesh. Si él lo comió sin querer, no sabiendo que esto era de terumá, dijo nuestra Mishnah, él debe reponer esto que él consumió más del 25%. Ahora bien, analicemos algo muy sencillo, dice la Gemara. Y Amarta Bishamar Dame Shalem. Yo entiendo perfectamente. Si uno debe reponer la terumá de acuerdo a la cantidad, más allá del valor que tenía, consumió una hogaza de pan,
debe reponer una hogaza de pan, no importa el valor que tenga. Shapir, puedo entender entonces perfectamente nuestra Mishnah. ¿Por qué dijo que debe ser repuesto este pan que él consumió, esta hogaza de pan que él consumió? Ya que a pesar de que el Hametz en Pesaj no tiene ningún tipo de valor, o sea que no se puede tener ningún provecho, ni regalar, ni vender, etc. Entonces no tiene ningún valor monetario. No nos es para nosotros relevante el valor monetario. Ya que la ley que dijo la Torá es que uno debe reponer la cantidad, no el valor. No es reponer el valor monetario, es reponer la cantidad que tenía mi compañero. Entonces, más allá de que tenga o no tenga valor, yo debo reponer la misma cantidad. Entonces tiene sentido lo que nuestra Mishnah dijo, que debe él resarcir este pan que consumió. Él ahí amarta le fida a mí me shalem. En cambio, si debe calcularse de acuerdo al valor monetario, Hametz me Pesach guarda mismo, ¿acaso el Hametz en Pesach tiene valor monetario? No tiene ningún valor. Entonces, no debo pagar nada, ya que no le hice perder absolutamente nada a este Cohen. No consumí nada de valor que tenga, no tengo que resarcir absolutamente nada. Entonces, aparentemente tenemos una prueba clara y contundente de nuestra Mishnah, que se debe reponer de acuerdo a la cantidad y no de acuerdo al valor. Sin embargo, la Gemara nos dice, no es así. Yo te voy a decir que sí. El Hametz en Pesach tiene valor monetario. ¿Por qué? Amanir Biosia Galilí. Yo voy a interpretar que el Taná de nuestra Mishnah, que nos dijo esta alajá, que debe reponerlo, es el Biosia Galilí. Clases atrás estudiamos que había tres opiniones, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon y Rabbi Yosia Galilí, con respecto al Hametz en Pesach. Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon sostenían que no se puede tener ningún tipo de provecho en Pesach mismo. ¿Seguro? Discutían si antes y después también o no, pero en Pesach no se podía tener ningún provecho. Rabbi Yosia Galilí enseñó que sí. La Torá solamente prohibió consumirlo, pero se lo puede vender, se lo puede regalar y se puede darle cualquier otro tipo de uso. Entonces, si yo tomo al autor de nuestra Mishnah, que sea Rabbi Yosia Galilí, quien permite tener el provecho del Hametz en Pesach, entonces sí tiene un valor monetario. Hay lo que hacer con él. Se lo podemos nosotros vender a los goim, a los gentiles, y con eso nosotros tendríamos un ingreso. Entonces tiene un valor económico y por eso dijo que si uno consumió esta hogaza de pan en Pesach, debe reponérsela al Cohen, ya que tiene un valor monetario. De amar Hametz en Pesach mutar de anar. Dios sí, a Galilí nos enseñó que se puede tener provecho de Hametz en Pesach. Y se llamará, está bien, escucho que se puede explicar nuestra Mishnah de esta manera, pero eso va bien en la primera parte de nuestra Mishnah. Y aquí, y Masefa. Pero si es el Yosia Galilí quien permite tener provecho del Hametz, fíjate lo que está escrito al final de nuestra Mishnah. Bemezid Patur. Si él lo comió intencionalmente, es decir, a sabiendas que esto es Hametz y que es Terumá, por lo menos sabiendo que es Terumá seguro, él sabía que es Terumá y lo comió igualmente, Patur minatashumim de Metzim, y con está exento de tener que pagar tanto el valor de la hogaza de pan, tanto incluso el valor como si fuese carbón o leña. No tiene que pagar absolutamente nada. ¿Por qué? Todo lo que la Torá dijo que uno debe reponer es cuando lo comió sin querer, como dijimos, cuando lo comió sin querer. Cuando lo comió intencionalmente, es como cualquier persona que come producto de su compañero. Y si no tiene ningún valor monetario, no se le debe pagar absolutamente nada. Y aquí, la Mishnah nos está diciendo que si lo comió intencionalmente no debe pagar nada, lo que indica que no tiene ningún valor monetario. Y si es el Yosia Galilí, acabamos de decir que para él sí tiene un valor monetario porque se puede tener provecho de él en Pesach. Entonces vemos claramente de esta última parte de la Mishnah que aparentemente no tiene ningún valor monetario. Entonces no es el Yosia Galilí. Y el Yosia Galilí, Amai Patur Minatashumim, Umid Me'aitzim, ¿por qué está exento de tener que pagar tanto el valor original como el valor como si fuese leña? Dice Amará, yo aún puedo seguir insistiendo que sea Rabbi Yosia Galilí. Y por eso en la primera parte, cuando él comió sin querer, que él debe reponer, él va a reponer porque tiene un valor monetario. Y cuando comió sin querer,
no le corresponde ningún castigo, ni muerte prematura, ni muerte celestial, ni ningún otro castigo. Solo reponer. Y como tiene un valor monetario, entonces él debe reponerlo. En cambio, la segunda parte de la Mishnah, cuando él lo comió intencionalmente, entonces a él le corresponde aquí muerte celestial. Y si era también intencional, que era Hametz en Pesach, también muerte prematura por consumir Hametz en la festividad de Pesach. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros vamos a decir, Sabala que el vino Junia Ben Akané, que el vino sea Galilí, comparte la opinión del vino Junia Ben Akané, que estudiamos anteriormente, de Tania, ¿sí? varios shiurim, varias clases atrás estudiamos esta opinión, que él dijo, el vino Junia Ben Akané allá Ose Yom Kippurim que Shabbat de Tashlumim. El vino Junia Ben Akané nos decía, es exactamente lo mismo, a nivel ilhatí, a nivel legal, el haber encendido el trigal de mi compañero en Shabbat, incendia esta persona el trigal de su compañero en Shabbat. Él comete ahí una melajá, una labor prohibida en Shabbat, y lo hace Hayat Mitá, le corresponde pena de muerte por el tribunal, y además está dañando el patrimonio de su compañero. Ahí están todos de acuerdo que él está exento de tener que pagar el daño que le hizo a su compañero. O sea que cuando recae sobre él o transgredió una prohibición en la que corresponde originalmente pena de muerte por el tribunal, no se debe pagar el daño monetario si se hizo conjuntamente la misma acción. El Rabbi Junia Ben Akané dijo, lo mismo va a pasar si hizo este hombre la misma acción en el día de Kippur. También en el día de Kippur están prohibidas las 39 labores milajot de Shabbat. Cuando él viene y incendia el trigal de su compañero en el día de Yom Kippur, si bien no hay muerte por el tribunal rabínico, pero sí hay caret, hay muerte prematura, y con muerte prematura, que es no por parte del tribunal, igualmente él queda exento de tener que pagar el daño monetario. Esto es una novedad de exclusividad del Rabbi Junia Ben Akané. Nosotros podemos decir que Rabbi Yosia Galilí también sostiene de esta misma manera. Y por lo tanto, al consumir ahora el Hametz intencionalmente en Pesach, que también corresponde al castigo de muerte prematura, entonces él va a quedar exento de tener que pagar el daño monetario. O sea que cuando él se hace culpable con esta penalidad, no debe pagar el valor monetario similar a como el que encendió el trigal en Yom Kippur. Y por lo tanto, él está diciendo en nuestra Mishnah que no debe pagarlo. En la Resha, en la primera parte de la Mishnah, al ser sin querer, no le corresponde ese castigo y sí debe reponerlo porque tiene un valor monetario. Entonces nuestra Mishnah puede perfectamente ser explicada como el Rabbi Yosia Galilí y decir que sí se debe pagar por valor monetario y no por la cantidad. Entonces nuevamente carecemos de prueba si se debe pagar por la cantidad o por el valor monetario. Dice entonces la Gemara, ¿qué Tannae? Tenemos aparentemente una discusión entre los Tannaim si se debe pagar por su valor o por su cantidad. Está escrito en la Tosefta. Que la persona que consumió, como dijimos recién, un pan, un producto de terumá que era Hametz en la misma, ¿sí? En el mismo Hag de Pesach, Patur minat tashlumim, está exento de tener que pagar. Y ni tampoco como si fuese leña y madera. Nunca. Sea intencional, sea sin querer, aquí está diciendo la Tosefta, no debe pagar nunca. Libre Rabbi Akiva. Así son las palabras de Rabbi Akiva. No en la clase de hoy, en la clase de mañana vamos a verlo claramente, que Rabbi Akiva, él dice esto porque él sostiene que no se puede tener provecho del Hametz en Pesach en absoluto. No tiene entonces ningún valor económico este pan que él estuvo consumiendo. Y al no tener ningún tipo de valor económico, no debe resarcir ningún daño. Ni cuando lo comió sin querer, ni cuando lo comió intencionalmente. Vemos entonces que Rabbi Akiva sostiene que se debe reponer
de acuerdo al valor económico. Quien no haya consumido sin querer debe reponerlo de acuerdo al valor económico. Y como no tiene ningún valor, porque no se puede tener provecho del Hametz en Pesach, por eso Rabbi Akiva dijo que no debe pagar absolutamente nada. Rabbi Yohanan ben Nuri me hayev. En cambio, Rabbi Yohanan ben Nuri dice sí, él debe reponer lo que él consumió. ¿Y por qué debe reponer lo que él consumió? En el caso que le fue sin querer, ya que debe reponer de acuerdo a la cantidad, no de acuerdo al valor económico. Esto no tiene ningún valor, pero esto no importa el valor. La Torah dijo que debe reponer la cantidad. Por eso Rabbi Yohanan ben Nuri, si lo hace Hayab, lo obliga a tener que pagar y reponer. Y la Tosefta se amplía un poquitito más en los argumentos que utilizaron, que van a ser para nosotros determinantes en la próxima clase, en el próximo shiur. Amalo Rabbi Akiva, Rabbi Yohanan ben Nuri, le dijo Rabbi Akiva, Rabbi Yohanan ben Nuri, ¿qué provecho se puede tener de esta hogaza de pan en Pesach? Tú le estás diciendo que tiene que resarcirlo y se tiene que reponer. ¿Qué es lo que tiene que reponer si aquí no había nada útil? No había nada que se podía darle uso y que no tiene ningún valor. ¿Por qué tú lo estás obligando a que tenga que reponerlo? Amaro Rabbi Yohanan ben Nuri, Rabbi Akiva, le dijo Rabbi Yohanan ben Nuri a Rabbi Akiva, contestó. Él le contestó, le dio su explicación. ¿Y qué provecho le puede dar una persona durante todo el año una terumá que se haya impurificado, que ya queda inapropiada y prohibida para el consumo incluso de los Kohanim? Sin embargo, la Mishnah dijo claramente en el tratado de Terumot, aquí te lo trajimos en el primer renglón de este amud, de esta columna de la Gemara, de esta carilla, dijo claramente, incluso que es terumá temea y no se la puede consumir, si una ajena la consumió sin querer, debe igualmente reponerla. ¿Y qué es lo que tiene que reponerse? Igualmente el Kohen no la iba a poder consumir, sino porque no importa el valor, importa la cantidad. Y la Torah dijo que debe reponerle la cantidad. Amaro le dijo Rabbi Akiva, no comparto tu comprensión. No es así. Y mamarta bitrumat mea b'shiarimot hashana. Si eso fue dicho con respecto a la teruma que se impurificó, que durante el año quien la consume debe igualmente reponerla, eso es, si bien es verdad lo que tú estás diciendo, que él no tiene la capacidad de poder consumirla, está prohibido consumirla, y eso va a enteras acá, pero todavía se le puede dar utilidad como leña, como combustible. Nosotros podemos agarrar, por ejemplo, aceite de oliva de teruma que se impurificó y le prendemos fuego y mientras tanto lo utilizamos como iluminación. Podemos tomar panes de teruma que se hayan impurificado y le prendemos fuego conjuntamente con la leña y nos sirve también para nosotros como carbón mientras se están quemando. Entonces sí tiene un valor económico a pesar de que no se lo puede consumir. Por eso ahí debe ser repuesto, como dijo la Torá. Tomar más de Shelobá, lo etera Gilab, lo etera saca. En cambio aquí, que estamos dentro de Pesach, por la prohibición de Pesach, no por la prohibición de Terumá, por la prohibición de Pesach, no se puede tener de este pan ningún tipo de provecho, ni siquiera como combustible. Entonces no tiene ningún valor. Por eso aquí, digo yo, Rabbi Akiva, no tiene que reponer absolutamente nada. De más de Domé, ¿sabes a qué se compararía la situación nuestra? Le dijo Rabbi Akiva, Rabbi Yohanan ben Nuri, ¿qué hubiese pasado si la terumá eran de frutillas o eran de uvas que pertenecían al Cohen? Y el Israel, ajeno, lo consumió sin querer. Ahí no tenía ningún tipo de posibilidad de uso. Consumirlo no se lo puede consumir ni a las uvas ni a las frutillas porque ya estaban temeos, se habían impurificado. Utilizarlas como combustible no sirven, no encienden, no son combustibles, no hay ningún tipo de utilidad. ¿Acaso en esta situación le dijo Rabbi Akiva, encontraste que esté escrito que igualmente debe reponerlas más del 25%? No, eso no lo encontraste. ¿Por qué? Porque tiene que ser de acuerdo al valor monetario. Así es como argumenta Rabbi Akiva. En cambio, Rabbi Yohanan ben Nuri no comparte y le dijo claramente su postura
que debe él igualmente reponerla. Al margen nos hace una aclaración la Gemara, Bameh Devarim Amurim, cuando nosotros decimos que existe que un pan sea terumá estando en Pesach, b'mafrish terumá b'echmitza. Si él, por ejemplo, había separado una masa que formó en Pesach, formó una masa no hametz, no leudada, le dio nombre de terumá como corresponde, y luego de que era terumá, se elevó y se hizo hametz. Ahí va a existir la realidad de un pan de hametz en la festividad de Pesach que pueda tener el nombre de terumá. Pero si él ya tenía el pan, o ya tenía granos de trigo fermentados, y una vez que son fermentados, que son hametz, él le quiso dar el título y el nombre de terumá, no recae en absoluto el nombre de terumá sobre un producto que está prohibido de ser consumido y tener provecho de él. Esto es una aclaración al margen que hace aquí la Baraitá. Pero vemos entonces que discutieron Rabbi Akiva y Rabbi Yohanan ben Nuri exactamente en este punto. Rabbi Akiva sostiene que se paga y se debe reponer de acuerdo al valor económico, y por eso de ser consumido en Pesach no tiene que reponer absolutamente nada porque no tiene ningún valor, ya que Rabbi Akiva sostiene no se puede tener provecho del hametz en Pesach, y Rabbi Yohanan ben Nuri dice no se puede tener provecho, pero se devuelve de acuerdo a la cantidad. Por lo tanto, más allá de que no tenga valor, debemos reponer y devolver la misma cantidad. Y la Gemara concluye con una nueva beraitá que en la próxima clase, en el próximo shur, la vamos a analizar como corresponde. La beraitá dice lo siguiente: Tania Ida, tenemos otra beraitá que dice así: Benatalla Kohen et HaKodesh. El pasuk dijo que quien consumió la terumá sin querer debe darle al Kohen Kodesh, debe darle al Kohen algo sagrado. Davar a Raúl Liot Kodesh. La Torah se está refiriendo que le debe reponer al Kohen un producto que pueda él ser terumá. Es decir, le debe devolver frutas. No puede devolverle dinero. El dinero no tiene posibilidad de tener kedushá, de tener la santidad de terumá. No le puede devolver prendas, no le puede devolver animales. No recae sobre ellos el concepto de terumá. Terumá solamente puede recaer sobre alimentos del campo, productos agrícolas que crecen en la tierra. Lo que pasó que está enseñándonos aquí es que le debe reponer con frutos, que ellos pueden automáticamente tener el título de terumá. Davar a Raúl Liot Kodesh. Perat, leoje terumat hametz bepesach. Y ahí dice entonces, el pasuk nos estaría también enseñando que quien haya consumido terumá, que era hametz en Pesach, shepatur mina tashlumim u'demetzim, estaría exento de tener que pagar y reponerlo, ni siquiera como leña. Así es el bienes de Ben Yaakov. ¿Por qué? Porque yo tengo que devolver a él algo que pueda ser terumá. Y en Pesach no puede ser terumá. Yo no puedo reponerle en Pesach un pan leudado, un grano de trigo fermentado, ya que esto en Pesach está prohibido. Yo tengo que devolver algo que pueda ser terumá. Y no puede ser terumá algo que está prohibido por completo de consumir y tener cualquier provecho de él. Así el señor Bienes de Ben Yaakov. Vemos también que el Bienes de Ben Yaakov entiende que es de acuerdo al valor económico que tiene. Ya que no tiene esto, no se puede consumir y no tiene ningún tipo de valor. El Bienes del Hisma, por su parte el Bienes del Hisma dice, sí señor, debe reponerlo igualmente. Malo el Bienes de Ben Yaakov, el Bienes del Hisma. No entiendo por qué tú dices que tiene que reponérselo, como dijimos anteriormente. Si no puede tener ningún provecho de este pan que él le esté devolviendo al Cohen. ¿Y qué provecho tiene quien consumió terumá impura en cualquier día del año, que está escrito que se lo debe reponer? Si igualmente lo que le va a reponer era algo que no se podía consumir. Amarlo le dijo, no señor, no está bien tu comparación. Y mamarte si tú dices con respecto a la terumá que se purificó durante todo el año, que si bien es verdad que no la va a poder consumir, lo va a meter a girar, si bien no la va a poder consumir, y eso va a meter a sacar,
tiene por lo menos la posibilidad de utilizarla como combustible, como dijimos anteriormente. Entonces tiene un valor económico y ese daño económico es el cual él debe resarcir. Tomar de dos en lo malo, etera giramos lo etera saca, que en cambio quiere decir lo mismo aquí en Pesaj, que no tiene posibilidad ni de ser consumido, ni de poder utilizarlo tampoco como combustible. Aquí no va a tener que devolver absolutamente nada. Así la postura de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amarlo, le contestó Rabbi Eliezer Hisma. Atención, aquí la Gemara no responde, no quedó en silencio, como pasó en la baraita anterior, que Rabbi Akiva le planteó este mismo interrogante a Rabbi Yohanan ben Nuri, y Rabbi Yohanan ben Nuri no contestó. ¿Por qué? Porque tenía otra postura. En cambio aquí, Rabbi Eliezer Hisma sí dio una respuesta, y él le dijo, y eso va a enteras acá. Aquí también el pan en Pesaj también se puede tener de él provecho. Si bien es verdad que no lo va a poder consumir, porque nadie permite el consumo de Hametz en Pesaj, si quiere el Cohen, este pan de Terumá de Orá, perfectamente se lo puede dar de consumir al perro, o lo podría utilizar también si quiere como combustible, ya que Rabbi Eliezer Hisma sostiene como Rabbi Yosia Galilí que se puede tener provecho del Hametz en Pesaj. Entonces es exactamente igual, le dice Rabbi Eliezer Hisma, a la terumá impura durante todo el año, que no se la puede consumir, pero se puede tener otro tipo de provecho. También aquí, en Pesaj, la terumá teorá no se la puede consumir, como dijo el Rabbi Yosia Galilí, pero sí se puede tener provecho. Entonces tiene un valor y por lo tanto debe ser resarcido ese valor que él consumió.